Hola, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy tengo conmigo a una invitada especial. Como ustedes ya saben, mi nombre es Gabriela Vallecillo y para mí es un gusto el poder estar aquí hoy un rato con ustedes. Así que vamos a traer a nuestra invitada especial y ella se llama Nelly Rápalo. Bueno, Hola, ¿qué hola tal? Nelly, buenas tardes. Buenas noches, Gaby. Hola. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí conmigo hoy. Em, Te cuento un poquito sobre lo que vamos a hacer hoy. Tengo unas preguntas que hacerte en relación a tu rol como entrenadora de niños, porque me has contado un poquito antes que has entrenado a niños, ¿verdad? Así es, diferentes edades, pero sí niños siempre. Qué bueno, qué alegre. Pero para que la gente también te conozca, eh, contanos un poquito más o menos con qué edades has trabajado y qué es lo que actualmente haces, ¿verdad? Si haces solo de entrenadora o si también estás practicando algún deporte y en dónde y de dónde sos. Bueno, para empezar, estoy de jugador ahorita, estoy en Panamá, pero realmente también me dedico a la parte de entrenadora en Honduras y estuve entrenadora en España, estuve con niños de 5 8 años y después más grandecitos de 9 a 12 años. ¿Ok? Entonces, sos jugadora y entrenadora. Sí, bueno, a medio tiempo los entrenadora, ya que por la parte del deporte como jugadora pues no me permite siempre estar en Honduras, pero cuando estoy en Honduras siempre estoy con algún equipo apoyando a mi papá que también tiene su academia, entonces por eso voy a medio tiempo con eso. Ay, pues qué alegre. Bueno, entonces así como ya escuchamos, Nelly es de Honduras y parte de esta entrevista también quería hacerlo con una persona que no fuera de Guatemala porque entiendo que el contexto es muy diferente en todos los países, pero al final vamos en una misma línea con el desarrollo de los niños. Entonces me parecía algo interesante e importante poder unir estas dos partes el día de hoy. Así que, mira, te explico la dinámica. Yo tengo 7 preguntas, bueno, 8. Entonces te voy a ir haciendo esas preguntas y vamos a ir dialogando sobre las mismas. Igual, si tú quieres agregar otras cosas y así, igual nos puedes ir contando. Y cuando tú Me vayas parece. platicando, te voy a dejar el espacio solo a ti para que no nos veamos. Ok, perfecto. Va. Em, entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cómo has visto tú el proceso de cambio con los niños, de cuando no podíamos salir de la casa en pandemia, a cómo ves ese proceso ahora que ya se ha vuelto una realidad un poco más normalizada? Bueno, en lo personal, en Honduras, la verdad que fue algo bastante impactante. Realmente los niños les cuesta desarrollarse en la parte social y por lo tanto en la parte deportiva también. Yo lo he visto bastante chocante en todo, pues en tanto en las clases como en el deporte, como en sí socializar con un niño. Creo que antes era mucho más sencillo, ahora les cuesta un poquito más, pero bueno, se trabaja sobre eso. Me encanta, sí. Yo creo que es súper complicada esa parte, ¿verdad? Sí, la Porque, verdad que ajá, sí, la verdad que sí, porque al final uno se adaptó a lo que hacía anteriormente, pero ahora ya los niños cambiaron su forma de ser, su forma de pensar y tal vez la forma de desarrollarse, entonces por lo tanto pues, también uno tiene que adaptarse a ellos, tratar de la mejor manera que ellos se desarrollen, pues entonces sí es un poco complicado. sí, claro. Va. Ahora vamos con la segunda. Igual todas van muy de la mano y ahí vamos a ir viendo eh, que se van uniendo. Entonces, la segunda es, ¿crees que el deporte en relación a las habilidades motoras se vio afectada por la pandemia? La verdad que sí, creo que el personal es algo que platicamos con mi papá a diario, es algo que notamos incluso a los niños solo al caminar, ellos les cuesta desarrollarse en la parte atlética, pues ya sea saltar, caminar o cosas básicas como la coordinación de pies, es algo que a ellos les cuesta muchísimo y eso tiene que ver mucho con la pandemia, al final ellos pasaron sentados durante que 8 o 9 meses, bueno, en Honduras, 8 o 9 meses incluso más, tras una computadora, un celular, una tablet, entonces creo que eso les afectó muchísimo. Ahora les cuesta muchísimo más desarrollarse en todos los aspectos deportivos y en la parte motora aún más. A mí me encanta esto de las habilidades motoras porque, bueno, yo como maestra, la parte motora gruesa
que es la que más utilizan obviamente en el deporte, afecta positiva o negativamente en cuanto a las motoras finas, ¿verdad? En escribir, en todo, pues, ¿verdad? Entonces, sí, yo igual en el colegio, yo creo que esa ha sido una de las cosas que más nos ha costado ahora, porque obviamente los niños no hacían deporte y no iban al colegio y no nada, eh, y obviamente les costaba muchísimo y les sigue costando. y le seguirá. Sí, ¿verdad? Un ratito más les va a seguir Sí, creo costando. que es un proceso de adaptación de aquí unos cuantos añitos que ellos logren adaptarse. Sí, qué difícil. Pero mira, ¿qué tan importante tú crees que es el desarrollo de habilidades sociales, como tú mencionabas hace un rato, en el deporte y por qué? Porque, ok, sabemos, tiempo, sabemos que en el colegio obviamente se desenvuelven y en un contexto natural y normal del ser humano, pues están en contacto con el ser humano, ¿verdad? Pero en el deporte como tal, el hecho de, ok, trabajar en equipo, esperar su turno, seguir instrucciones, etcétera. ¿Qué tan importante crees tú que es ese desarrollo social? Bueno, para mí es fundamental, pues, ya que es un trabajo, bueno, en la mayoría de deportes que, bueno, en lo que yo entreno, es un deporte colectivo. Al final, la parte social es súper importante, no solo por el lenguaje verbal, sino por el corporal, el comunicarse con tu compañero y comunicarte con el entrenador. Pienso que es algo que debería ser sencillo, pero al final y al cabo, los niños tienen diferentes personalidades, diferentes hogares, y eso es algo que tienen que ellos desarrollar. Al final, en la pandemia, ellos socializaban mediante una computadora, como anteriormente te dije, es algo que les costó mucho, pues porque no socializaban con niños diariamente, que era lo que, por ejemplo, a nosotros nos pasó en el colegio, que sí lo hacíamos diariamente durante toda nuestra juventud en cuanto al colegio, pues. Entonces, sí es algo para mí fundamental en el deporte, para la comunicación, para la mejora del equipo, es algo que necesitas a diario, en entrenamientos, partidos, ya sea solo una simple plática con tu entrenador, que tal vez a veces también hacemos de psicólogos, y a veces ellos no saben ni comunicarse verbal ni corporalmente. Ala, pero qué importante lo que dices porque, bueno, no sé si a ti te ha pasado y si sí, contanos aunque sea una experiencia, pero con tus alumnos o tus jugadores, ¿has tenido o tuviste alguna dificultad con estas habilidades sociales y motoras que hemos hablado? Porque yo recuerdo que una vez me comentaste que precisamente lo que hablabas de correr, ¿verdad? Algo tan fácil o tal vez tan sencillo que lo vemos nosotras, ¿verdad? Pero en los niños, el hecho de haber estado tanto tiempo encerrados que ya, o sea, no pueden correr, ¿verdad? Sí, realmente me pasó con muchísimos niños, o sea, eran diferentes edades, pero les pasó y a veces los papás también piensan que ir al deporte los va a desarrollar, que suele pasar, pero realmente si no tienen algo previo en casa es bien complicado. Entonces, en la parte social, comunicarte con ellos, saber cómo tratarlos, es bien como delicado. Y realmente yo trataba de intentarle hablarle a niños y no me contestaban, de comunicarme con ellos era súper difícil, los gestos corporales que hacían eran como negativos hacia mi persona, pero realmente era porque ellos no sabían cómo expresarse, pues. Y en la parte motora, ni digamos, enseñarles a uno por uno hasta caminar, correr, saltar, para que no dañaran, porque había niños que corrían con los talones de los pies. Y decían, no, te vas a dañar el pie, y cosas así, pues entonces era un proceso súper largo para que ellos lograran después agarrar un balón de baloncesto. Ujú. Va, y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en el colegio he tenido algunos niños que solo el hecho de tener ya que compartir con más, o sea, con más de 10 niños o más de 5 niños que se pegan o que no pueden esperar su turno y se empujan y lloran y todo, porque obviamente en casa tenían toda la atención para ellos y no tenían que compartir su espacio. ¿No te ha pasado eso a ti en tus entrenamientos? Más de lo que yo esperaba, la verdad. Ellos, como dijimos anteriormente, ellos están acostumbrados a que en casa tengan la atención total de sus papás o en sí de las personas que estén en su casa, pues. Y en cambio, en todos los deportes y en la vida en sí hay reglas y ellos no sabían seguirlas. Era un proceso también de tratarlos, saber cómo tratarlos, porque como te dije anteriormente, es algo bien delicado. En su casa los tratan de diferente manera y uno tiene que mantener como ese margen de respeto hacia ellos y ellos hacia nosotros. Pero era bien complicado el que ellos supieran como entender que tal vez un balón de baloncesto se comparte, pues, o sea, ellos querían un balón para cada uno y era algo como no tenemos tantos balones, eran tal vez 30 niños, entonces era difícil como darles a entender que tenían que compartir, que era un trabajo en equipo y demás. Ok, y bueno, yendo también un poquito de esto,
¿Cómo crees tú que esto ha progresado en este tiempo que ya regresaron a sus actividades normales o diarias que ya se habían parado antes? ¿Y tú has visto alguna mejora en eso o crees que todavía siguen estancados? No, sí pienso que hay una mejora, por muy pequeña que sea, siempre la hay, ya que ya salieron de su casa, pues realmente pienso que sí les falta muchísimo más, porque es algo, como te dije anteriormente, es un proceso de adaptación tanto para ellos como para nosotros. Es algo nuevo también, todo esto, pues uno tiene que tener paciencia, a veces yo no soy tan paciente, pero al final son niños, tienen derecho a desarrollarse de la misma manera que yo lo hice en mi momento, y sí, sí siento que hay un progreso, pero no es suficiente. Sí, yo creo que igual, así como tú dices, es poco a poco, ¿verdad? Después de pasar tanto tiempo encerrados, creo que al final era normal que hubieran esas actitudes, pues. Claro. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Yo creo que esto ya me lo respondiste, así que sí, podemos seguir, ¿ok? ¿Se ha Okay. dificultado la relación entre niños y contigo como entrenadora en temas relacionados con el establecimiento de rutinas? Ok, un ejemplo, pues yo pienso que, bueno, llegaban a tu entrenamiento y el tener que seguir tus reglas, ok, vamos a calentar, luego vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, no te costó esa parte de, ok, ellos quieren hacer lo que ellos quisieran todo el tiempo. Depende del grupo, porque al final yo tenía niños que ya había tenido anteriormente, durante 1 o 2 años, entonces ellos sabían cómo funcionaba Nelly como entrenadora. O sea, yo soy bien estricta con la mayoría de mis alumnos, porque al final así me enseñó mi papá a mí, que también fue mi entrenador en su momento, pues. Entonces, con uno, pero ya cuando llegaban niños nuevos al colegio, como suele pasar, que en el colegio entran nuevos en la matrícula, ya con ellos era súper diferente, venían de otros colegios que tal vez no, el deporte no era tan como inculcado en el que yo trabajaba, y era bien complicado enseñarles la rutina, era un proceso de adaptación para ellos, tal vez a ellos no les gustaba el colegio, entonces lo llevaban a la parte deportiva también. Sí, sí, qué difícil, la verdad. Porque así como tú dices, probablemente hay niños que conocen cómo tú trabajas, pero qué difícil cuando no te conocen y tienes que inculcar y desarrollar, establecer esa rutina en ellos, creo que es lo más complicado. Igual a nosotros en el colegio nos costó muchísimo a principio de año porque yo doy clases en pre-K y para los niños la mayoría es su primera experiencia en el colegio. Entonces esa parte, ala, sí cuesta. Extrañan a sus papás. Sí. Va. Ahora, ¿qué edad crees tú que fue la más afectada en base a tu experiencia como entrenadora? Ya dijiste que has trabajado con varias edades, pero ¿cuál crees tú que fue la que de verdad regresaron y la que más te costó? Yo creo que fueron los niños de 9 a 10, 11 años, porque ellos llegan, como, cuando yo los dejé de ver, tenían 7, 6 años, luego los vi a tener 8, 9, y ya para ellos fue un cambio totalmente diferente, ya van creciendo, tienen otra mentalidad, ya no lo respetan tanto a uno porque piensan que ya saben todo, etcétera. Entonces creo que para ellos en la parte social fue bien complicada, y en la parte motora, quieras o no, yo me impresioné porque los niños de 15 y 6 años, yo le decía a mi papá como, es que son totalmente diferentes a cómo era yo o mis compañeros a esa edad, pues. Entonces yo me quedé impresionada con esa edad también, con los 15 y 16 años, la parte motora, el no saber correr a esa edad, me parecía algo como, me tenía en shock. Sí, así como tú decís, como, bueno, los tuviste cuando estaban chiquitos y luego los volviste a ver cuando ya estaban más grandes y verlos casi que igual o estancados. Qué frustrante. Y déjalo frustrante, como el hecho de lo que tú decías, ¿verdad? Tienen 15, 16 años y no saber correr Ay, bien, qué difícil. sí, fue algo complicado. Va, vamos con la siguiente. Ahora, ¿consideras que la pandemia provocó que hubiera retraso en el desarrollo de estas habilidades en los niños? Yo creo que ya me la respondiste, solo con lo Totalmente, que acabas de 100%. decir. Se súper retrasaron. Súper. Y ahora vamos con nuestra última pregunta. Chan, 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 chan. Va, en tu rol de entrenadora, ¿crees que la pandemia y todo lo que esto conllevó, de lo que me has platicado y compartido, te hicieron crecer personal y profesionalmente? Totalmente, yo, como siempre digo, para mí todo evoluciona, tanto la parte de internet, entonces uno tiene que evolucionar también, y eso fue algo bien delicado en la parte de esa, pues yo realmente no estudié como educación física o algo así, yo soy entrenadora porque mi papá me llevó en ese rubro,
pero sí fue algo como que yo me tuve que poner a leer, a investigar, a cómo tratarlos, incluso ir al psicólogo, como platicar con mi psicólogo en la parte de cómo tratar a esos niños a diferentes edades, pues, porque al final es complicado tratar con niños de 8 a 10 años, no nos puedes tratar igual que a los niños de 15 y 16 años, entonces sí me hizo crecer en la parte personal, porque me hizo tener mucha más paciencia, y en la parte profesional muchísimo, creo que fue en la parte que más crecí, por el hecho de tener que adaptarme a ellos, porque al final ellos se tienen que adaptar a uno, pero uno también se tiene que adaptar a ellos, entonces creo que sí fue algo fundamental para mi crecimiento como entrenadora. Me encanta cómo lo decís de que, ¿cómo fue que dijiste? O sea, para tú hacerlos crecer, como que tú tenías que crecer también, ¿verdad? Que es algo de doble vía. Me Claro, encanta porque tienes toda la razón. O sea, yo creo que igual a mí, como maestra, el hecho de tener que evolucionar en esa parte, de saber cómo tener que dar las clases en línea y después cómo tratar de dar clases otra vez presencialmente, es bien complicado. Y yo me recuerdo que a principio en pandemia teníamos entrenamientos virtuales. Aparte de las clases, teníamos entrenamientos virtuales. Y eso era tan complicado, porque al final no tenías el control sobre nadie. no, O pero sea, a vos te tocó eso, a mí me tocó que me entrenaran virtual, eso era horrible. ay, no, qué horrible, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que al final de todo te has sacado cosas buenas de la pandemia, y así como tú dices, ¿verdad? El hecho de tú poder conocerte y saber que puedes dar más y poder evolucionar tú personal y profesionalmente, creo que es lo que al final nos hace mejor. Totalmente, Así sí. que, Nelly, muchas gracias por estar con nosotros hoy. De verdad que No, estoy muy nada, agradecida de poder haberte entrevistado y espero poder tenerte en otra oportunidad otra vez acá. nada que agradecer, el gusto es mío. Bueno, entonces nos seguimos viendo, ¿va? Dale. Bueno, adiós.